Uno de nuestros anhelos más profundos que tenemos como seres humanos es vivir una vida de significado, de vivir una vida con propósito, de vivir una vida que podamos decir que vivimos una verdadera aventura en nuestra vida. Desde jóvenes empezamos a soñar, entramos a la adolescencia y empezamos a soñar el tipo de vida que queremos vivir, queremos tener una vida que sea significativa. Pero la vida es la vida. Y una cosa lleva a la otra, responsabilidades, compromisos, problemas. Y cuando venimos a ver, cuando menos lo esperamos, nos encontramos atrapados en una rutina diaria que termina ahogando ese anhelo de realización que teníamos, con el cual comenzamos. Hay una película animada que capta esto muy bien, es la película Up. ¿Recuerdan la película Up? La de los globos, la casa de los globos. Cuenta la historia de Carl, que es el viejito, un hombre que soñaba junto a su esposa explorar los tepuis de Venezuela. Pero la vida diaria fue postergando ese sueño. Entonces, después que ella muere, Carl redescubre, se recuerda de ese sueño que ellos tenían. Y sabemos lo que pasa después, llena su casa de globos, que salen por la chimenea, y se lanza a la aventura y lleva a su casa, de manera que solamente puede pasar en una película animada, llega directamente hasta los tepuis de Venezuela, desde los Estados Unidos. Y cumple ese sueño que él tenía. Lo interesante es que al final de la película, él descubre algo mucho más profundo en el camino, y es que el verdadero sueño, la vida verdaderamente significativa que él añoraba, se da cuenta que ya la había vivido en el día a día, junto a su esposa, el amor de su vida, y no se había dado cuenta. Pues en el pasaje que tenemos hoy delante, Hechos capítulo 28, veremos hoy Dios hablándonos a nosotros por medio del ejemplo de Pablo. El Señor quiere reavivar ese anhelo que todo ser humano tiene, que todos nosotros tenemos, de vivir una vida con propósito, de vivir una vida significativa, de vivir una vida radical, de vivir una vida que deje huellas eternas, pero a la vez mostrándonos que esa vida, como le pasó a Carl en la película de Up, no tenemos que buscarla en experiencias extraordinarias, en sueños que parecen nunca alcanzables, pues Dios en nuestro día a día, por su soberanía y por su providencia, ya nos ha preparado esa aventura a cada uno de nosotros, que es lo que Carl termina descubriendo al final de la película. El Señor quiere que a través del ejemplo de Pablo podamos ver esa realidad, que el Señor ya nos ha dado en nuestro día a día esa aventura, esa vida significativa. Mi oración es que a través del ejemplo de Pablo aquí en Hechos 28, Dios nos inspire a algo mucho más grande, que no simplemente pensemos, tengo que vivir aquello, tengo que vivir algo extraordinario, sino darnos cuenta que en nuestro día a día el Señor nos ha dado esa vida significativa, nos ha dado esa vida con propósito, y que podamos vivir la aventura de la fe que el Señor ha puesto en nuestro día a día delante de nosotros. Pues otra vez, como iglesia, hemos estado embarcados en esta aventura a través del libro de los Hechos, y nos hemos echado 8 meses viendo la misión que el Señor le dejó a los apóstoles primeramente y luego a su iglesia. Lo hemos visto muchísimas veces en el capítulo 1, versículo 8. Serán mis testigos comenzando en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso ha sido lo que Lucas nos ha estado mostrando, que eso es lo que el Señor hizo por su Espíritu a través de los apóstoles y su iglesia en el libro de los Hechos. Vimos también la oposición, hemos visto persecución, hemos visto dolor,
hemos visto injusticia, precisamente lo que Pablo está viviendo ahora mismo. Pero nada ha podido detener la misión del Señor. La aventura del Evangelio continúa hacia adelante, hasta llegar hasta donde estamos. Y hoy vemos que el Evangelio llega a lo más lejano y a lo más glorioso que en el primer siglo se podían imaginar, que es la gran ciudad de Roma. Y Pablo entra a esa ciudad con el Evangelio. Pero como hemos dicho muchísimas veces, esa misión no ha terminado. La misión continúa. La aventura del Evangelio continúa. La misión que el Señor le dio a los apóstoles y a su iglesia continúa. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos el Evangelio y la comisión en mano y debemos seguir llevando esa misión. Debemos seguir viviendo la aventura del Evangelio en nuestro día a día. Nos toca con nuestra vida diaria, con nuestros hechos, seguir escribiendo el libro de los Hechos. Capítulo 29, 30, 31, 32. Yo estaba estimando que más o menos entre la muerte del Señor hasta donde estamos aquí es el año 62. Han pasado 30 años, 30 capítulos, así que un capítulo por año. Deberíamos ir más o menos por el capítulo 2025 o algo así. Y quién sabe si no Lucas, ¿verdad? Lucas está en alma, en la presencia del Señor, pero quién sabe si un ángel ahora mismo ha continuado escribiendo el libro de los Hechos, la continuación de esa gran historia. Y qué glorioso sería que así como Lucas incluyó a colaboradores como Marcos, como Bernabé, como Aristarco, ese ángel está escribiendo el nombre suyo y el nombre mío en el capítulo que está escribiendo ahora mismo. La semana pasada, en Hechos 27, vimos que Pablo, después de pasar 2 años estancado en el sistema de justicia romano allí en Cesarea, viviendo esa injusticia, finalmente se embarca hacia Roma como un prisionero de Roma, junto a otros prisioneros bajo la custodia de Julio, el centurión Julio, se embarca hacia Roma de Cesarea para presentar su caso ante César. Y vimos que la travesía fue traumática, fue bien traumática. Enfrentaron un huracán que, de no ser por la mano de Dios, se hubieran perdido en el Mediterráneo sin trazo alguno. Pero como Dios le prometió a Pablo, él y todos los que estaban a bordo con él, el centurión Julio, los soldados, los prisioneros, los marineros, Lucas, Aristarco, 276 en total, todos se salvaron de manera milagrosa y llegaron a la diminuta isla de Malta en el Mediterráneo. Malta está entre África y Sicilia. Hoy no les puse el mapa hoy, pero si recuerdan el mapa de la semana pasada, está entre África y Sicilia y solamente mide 17 por 9 millas. Es una isla bien pequeña, es más pequeña que la misma ciudad de Colorado Springs. Usted sabe que cuando usted va de la academia a Fort Carson, pues Malta es más pequeña que eso. En el versículo 2 nos dice que los habitantes, a pesar de que no conocían a estas 276 personas que naufragiaron en la isla, le mostraron gran generosidad. No los conocen, pero les muestran gran generosidad. Encendieron una hoguera, acogieron a todos en medio de la lluvia y el frío. Recuerden, estaban en inicios de invierno, así que para ese tiempo más o menos en esa isla las temperaturas promedian 55 Fahrenheit o 12 Celsius. Les puse los Celsius para los que son de los Celsius. Entonces, ellos, y con la lluvia estaría aún más frío todavía. Así que estas personas le muestran gran generosidad, mucha hospitalidad a estas 276 personas que ellos no conocen.
en la aventura de la fe que el Señor pone delante de nosotros cada día, así como le pasó a Pablo aquí con estos 276, Dios nos muestra su favor de las personas que nosotros menos esperamos, su cuidado de quien menos esperamos, como menos lo esperamos, como le pasó a Pablo en la isla de Malta. En el versículo 3, Pablo está ayudando con esa fogata que acaban de encender y va a echar un pedazo de leña y tenía una serpiente ese pedazo de leña y se le pega a la mano, lo muerde. También en nuestra aventura de la fe, como hemos visto en el libro de los Hechos, no está libre ni de tormentas, ni de serpientes, ni de dificultades. Porque somos creyentes no significa que no vamos a pasar dificultades. Todo lo contrario, es normal en nuestro día a día. Piense en las dificultades que usted está pasando esta semana, ahora mismo. Pero eso no significa que la mano de Dios, que el cuidado de Dios no está con usted. En nuestra aventura de la fe, la fidelidad de Dios nos rodea cada día, a cada paso que nosotros damos. Los de la isla ven esto y piensan que Pablo es un asesino que está recibiendo un castigo divino según sus dioses y su religión pagana. Algo como lo que hoy llamaríamos karma. Pero en el versículo 5, ellos ven que Pablo no sufre daño a algunos. Ellos están esperando que se caiga, que se hinche y que caiga muerto. Pero Pablo sabe que Dios le prometió a él que él iba a llegar a Roma. Así que Pablo está tranquilo. Pablo está confiado y Dios hace un milagro y a él no le pasa absolutamente nada. Nosotros cuando vivimos la aventura de la fe, no tenemos que temer a enfermedad, no tenemos que temer ni a la muerte misma, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Y hasta que el Señor no lo determine, nosotros vamos a continuar en la aventura de la fe. Como Pablo dice, vivir es Cristo, morir es ganancia, no tememos a la muerte. Podemos estar tranquilos y confiados sin importar dificultades, diagnósticos, lo que nos enfrentemos en la vida. Todo obra para bien. Ellos al ver que no le pasa nada, en el versículo 6 ellos cambian de opinión. Pasan de pensar que es un asesino, ahora piensan que es un Dios. Esto le pasó también a Pablo, capítulo 14, si recuerdan, cuando estaba en Iconio. Allá lo llamaron Mercurio. En el versículo 7, Publio, que es el hombre principal de la isla, los hospeda con generosidad durante 3 días. Y uno pensaría, 3 días nada más, pero recuerden, ¿cuántas personas eran? Eran 276 personas. Publio lo hospeda a 276 personas por 3 días. Una vez más, en nuestro caminar en el Señor, vemos la provisión, vemos el cuidado del Señor en nuestro día a día, en esta aventura de la fe. En los versículos 8 y 9, Pablo, como apóstol del Señor, ora por el papá que estaba enfermo, sana al papá y luego a muchos que están en la isla vienen y son sanados por Pablo. Y vemos en nuestra aventura de la fe diaria, Dios usa nuestras oraciones para llevar su gracia y su presencia a otros, para que puedan ver el favor del Señor, puedan conocer al Señor. Somos instrumentos en las manos del Señor en nuestro día a día. El versículo 10 dice que los isleños los honraron y les proveyeron todo lo necesario. Día a día, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Él provee a todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Lucas no nos dice explícitamente que Pablo predicó el evangelio allí en la isla de Malta, no lo dice, pero conociendo a Pablo, ¿qué ustedes creen? Seguramente no perdió la oportunidad. Muy probablemente compartió el evangelio allí. La tradición dice que Publio fue el primer obispo de Malta.
Y hoy en esa pequeña isla hay 360 iglesias. Todo empezó con Publio y hoy 360 iglesias, pero en realidad todo empezó con ese ministerio de Pablo en esa isla. Nosotros nunca sabemos el legado que va a dejar una persona con la cual nosotros compartamos el evangelio. Por eso debemos aprovechar toda oportunidad. Tal vez estamos hablando con el próximo Publio. A lo mejor estamos hablando con el próximo Spurgeon. No sabemos con quién estamos compartiendo el evangelio. Y por eso tenemos que ser arriesgados y compartir el evangelio y aprovechar las oportunidades en la aventura de la fe que el Señor pone delante de nosotros día a día. El versículo 11 nos dice que después de 3 meses allí en Malta, cerca al final de enero, luego de que el invierno haya pasado, ese tiempo donde el clima en el Mediterráneo era malísimo, se embarcan en otro barco alejandrino, iban para allá en un barco alejandrino que se destruyó a las afueras de Malta, se montan en otro barco grande de carga para cruzar el Mediterráneo. Y Lucas nota que tenía la insignia, dice, de los hermanos gemelos. Estos son los dioses paganos Castor y Pólux, patrones del mar, según la mitología de ellos, para protegerlos en las embarcaciones en alta mar. Seguramente Pablo, al ver la insignia, se ríe, porque él sabe que esos dioses no protegen nada en alta mar. Pero él conoce al verdadero Dios que lo salvó a él junto a 276, solamente unos 3 meses antes. El que verdaderamente tiene poder para salvar en cualquier tormenta de la vida, sin nada que ver con esos ídolos. Ahí vemos en nuestra aventura de la fe, sabemos que la gracia, la protección y el favor del Señor, a donde quiera que nosotros vayamos, está con nosotros y nos puede librar de cualquier mal. Y si enfrentamos un mal, el Señor tiene propósito con eso y podemos estar tranquilos, podemos estar confiados. Salen y navegan hacia el norte. El versículo 12 dice que llegan a Siracusa, que es en Sicilia, donde se quedan 3 días allí reabasteciendo. Y desde allí, dice el versículo 13, que siguen camino al norte hacia Regio, es en el sur de Italia. Y de allí salen al día siguiente con buen viento, llegan en 2 días a Puteoli, cerca de lo que es la actual Nápoles. Les envié, los que están en el grupo WhatsApp, les envié un video, si tuvieron la oportunidad de verlo. Desde allí podían ver el famoso monte Vesubio, que 20 años luego de ese momento va a destruir la ciudad de Pompey. Lucas cuenta que allí se quedaron 7 días, allí en Puteoli, ya están en Italia, se quedan 7 días, están solamente a 100 millas de Roma, con hermanos de la fe. Y aquí vemos que es precioso que Pablo no conoce a estos hermanos. Pablo nunca ha llegado ahí, a Italia. Y hay una iglesia del Señor allí, en Puteoli. Posiblemente ya tenían incluso una copia de la carta de los romanos que Pablo le habrá enviado a la iglesia de Roma unos 3 años antes. En nuestra aventura de la fe, en nuestro caminar diario, encontramos hermanos en la fe, encontramos familia espiritual donde menos lo esperamos. Tenemos hermanos en Cristo en todo el mundo. Familia en todo el mundo. Y nos dice que ellos reciben por 7 días a Pablo, a Lucas, a Aristarco, reciben al comandante Julio, reciben a los soldados y reciben también a los prisioneros que van con ellos. Qué gran muestra de generosidad por 7 días a este gran grupo. Estos hermanos que no conocen a estas personas, los reciben con esa generosidad. Nos podemos imaginar Julio, ya ha visto la mano de Dios a través de Pablo, ¿verdad? Lo vio en el mar, lo vio en Malta, pero lo continúa viendo el amor de la iglesia hacia hermanos que nunca se han conocido, la generosidad de los creyentes. Cuando nosotros como iglesia nos amamos los unos a los otros,
le predicamos a los incrédulos, somos sal, somos luz, pueden ver la gracia, el amor del Señor. Después de eso, después de esos 7 días, salen rumbo a pie a Roma, otra vez son 100 millas. ¿Usted alguna vez ha caminado 100 millas? Yo nunca he caminado 100 millas, pero ellos están acostumbrados a ese tipo de transportación antes. Salen rumbo a Roma. El versículo 15 dice que algunos creyentes de Roma bajaron y se encuentran con ellos en el foro de Apio, eso es a 40 millas a las afueras de Roma. Y otro grupo de hermanos llegan a las 3 tabernas, esto es a 30 millas de Roma. Dice que cuando Pablo los ve, da gracias a Dios y que cobra ánimo. Cuando ve a estos hermanos de Roma, da gracias al Señor y cobra ánimo. Y esto, mi hermano, esto es un momento poderoso que vemos aquí. Es un encuentro poderoso, maravilloso que tenemos aquí. Otra vez, él les había escrito la carta a los romanos unos 3 años atrás. Él estaba en Corinto, estaba al final de su tercer viaje misionero cuando él envió esa carta a Roma desde Corinto. Y él les escribió en el capítulo 1, en el versículo 11, en la carta, les dijo, yo anhelo verlos. En el capítulo 15, en el versículo 23, le dijo que por muchos años yo he deseado conocerlos y ir a vosotros. Pues ese anhelo que Pablo tenía de muchos años y ese anhelo que tenía la iglesia de Roma, imagínense la iglesia de Roma recibir esa carta que es la carta más atesorada de la Biblia por la iglesia a través de 2000 años. Ellos recibieron esa carta para ellos y la leen y la releen. Llevan 3 años leyendo esta carta del apóstol Pablo. Aquí finalmente se encuentran con el apóstol Pablo. Tiene que haber sido un momento de mucha emoción, de abrazos, de lágrimas, de alegría. Y el centurión Julio tiene que estar viendo el encuentro de esta gente y estar preguntándose, ¿quién es este hombre? ¿Por qué lo aman tanto? ¿Por qué tanta emoción? Estas personas nunca se han conocido, estas personas nunca se han visto. ¿Qué clase de comunidad es esta? Se tiene que haber estado preguntando Julio, el centurión. A través del testimonio de Pablo, este centurión ha estado viendo y conociendo el Evangelio de Cristo. Me recuerda al otro centurión, el centurión que estaba a cargo de la crucifixión de Jesús. Luego de que el Señor muere, él dice, seguramente este hombre era el Hijo de Dios. Y este centurión tiene que estar diciendo lo mismo. Seguramente este hombre es un siervo de Dios después de estar todo este tiempo con Pablo. Nuestra aventura de la fe, el amor entre hermanos nos fortalece, nos ministra, nos anima, pero también el amor entre hermanos le ministra a la comunidad que está afuera. Y nosotros seguimos haciendo eso hoy, tú y yo como iglesia, aquí, domingo a domingo, semana a semana, día a día. Pues así finalmente, en el versículo 16, ellos llegan a Roma. La historia nos dice que la manera que entraban los presos a Roma era una manera para humillarlos, para recordarles que habían sido conquistados por el poder de Roma. Si ustedes recuerdan la película de Gladiador, cuando ellos entran como presos a Roma, está la gente haciendo bullicio, riéndose, burlándose de ellos. Eso era una procesión para humillar a los presos. Es decir, no pudiste contra Roma la grande. Era una manera de humillarlos. Pero nosotros vemos aquí que Pablo entra a Roma, pero él no está entrando con ese sentido de derrota. Pablo entra a Roma como un conquistador, porque ¿quién lo envió a Roma? El Señor le dijo a Pablo, tú vas a dar testimonio de mí en Roma.
Pablo sabe que él está cumpliendo la misión del Señor. Serán mis testigos, comenzando en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y es a través de él ser un preso, pero él está entrando en Roma como un conquistador, porque está trayendo el mensaje del Evangelio. Más que conquistado, Pablo se siente victorioso, más que vencedor, como él mismo dice en Romanos capítulo 8, porque lleva el Evangelio de Cristo. Y nosotros igual, hermano, aunque hoy el mundo se puede burlar de nosotros por ser creyentes, por creer lo que creemos, por vivir como nosotros vivimos, nosotros tenemos que sentirnos igual. Sabemos que tenemos el Evangelio del Señor. Somos la sal y la luz del mundo. Y con ese sentido de victoria y de conquistadores, es que tenemos que vivir día a día con el mensaje del Evangelio de Jesús. El versículo 16 dice que el centurión Julio entrega a los presos. Dice que los entrega al prefecto militar para ser procesados allí, en Roma. Ese era el procedimiento. Pero a Pablo lo dejan vivir aparte. El favor que Pablo ha ganado con Julio. Y seguramente también lo que vio Félix, lo que vio Festo, que ellos en Cesarea dijeron, este hombre no ha cometido ningún mal. Y la carta que el mismo Festo envió a César. Entonces por eso lo dejan vivir aparte, con un soldado custodiándolo. Eso no significa que era el mismo soldado todo el tiempo, sino que siempre había un soldado que estaba custodiándolo 24/7. Había un cambio de soldado 24/7. Entonces Pablo está en una casa rentada, encadenado 24/7 a un soldado. Eso es como lo que hoy sería un grillete. Ese era el grillete en el primer siglo. Imagínense lo contento que Pablo tiene que estar, que él tiene la oportunidad de cada día predicarle el evangelio a un hombre que tiene encadenado al lado. No se me puede escapar el soldado. Y estuvo allí 2 años. Seguramente le predicó a un montón de soldados. Seguramente habían soldados que lo amaban y habían soldados que otra vez me toca estar amarrado a este hombre otro día más. Nosotros también en nuestro día a día tenemos soldados asignados en nuestra aventura de la fe. Tenemos personas con quien trabajamos, personas con quien convivimos, que el Señor en su providencia y en su soberanía ha puesto a nuestro alrededor para que aprovechemos la oportunidad como la aprovechó Pablo para compartir a Cristo con ellos. Y hay gente que nos van a amar por hacerlo y hay otros que nos van a odiar por hacerlo, pero tenemos que llevar el evangelio de Cristo. En los versículos 17 al 22, Pablo llama a los líderes judíos de Roma, los líderes judíos allí en esa ciudad, y ellos le dicen que no han recibido acusaciones desde Jerusalén. Y seguramente es porque Pablo, desde el momento que sale, seguramente él llegó primero a Roma antes de que ellos pudieran enviar cartas o enviar a representantes. Así que en los versículos 23 al 29, Pablo aprovecha la oportunidad y les predica el evangelio a los líderes judíos allí. Dice que desde la mañana hasta la tarde usa las escrituras para mostrarles que Cristo es el Señor. Y como hemos visto en muchísimas sinagogas, en los 3 viajes misioneros de Pablo, algunos creen de entre los judíos y otros no creen de entre ellos. Y eso es lo mismo que sigue pasando hoy, cuando el evangelio es predicado en cada iglesia o cuando usted comparte el evangelio en su caminar con el Señor. Hay muchos que rechazan el evangelio y eso es normal, tenemos que estar listos para eso. Pero hay otros que no pueden resistir la maravillosa gracia del Señor y caen rendidos a Cristo. Y por eso tenemos que aprovechar cada oportunidad. El pasaje concluye con los versículos 30 al 31, diciendo que Pablo se queda en Roma por 2 años, esperando su juicio ante César. La tradición dice que nadie de Jerusalén, de los judíos, vinieron a acusarlo y que César simplemente retiró los cargos y lo dejó ir libre. Es lo que dice la tradición.
Pero esos 2 años allí, Pablo no desperdició el tiempo. Aunque estaba encadenado, él escribió cartas poderosas, maravillosas que tenemos en nuestra Biblia hoy. Escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, escribió la carta a Filemón. A los Filipenses le dijo en el capítulo 1, versículo 12 al 13, las circunstancias en que me he visto encadenado en Roma por 2 años han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Pablo está en cadenas todos los días atado a un soldado, pero él lo que ve es el Evangelio avanzando. El Evangelio llegó a Roma. Mis prisiones se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Todos los soldados romanos habían escuchado el Evangelio de Cristo. Wow. Y al final de la carta a los Filipenses, él en la parte de los saludos añade, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Había familia del mismo emperador Nerón que vinieron a Cristo a través del ministerio de Pablo. Wow. Le escribió la carta a los Efesios, donde en el capítulo 6 tenemos el famoso pasaje de la armadura de Dios. ¿Y de dónde usted cree que Pablo se inspiró para escribir ese pasaje? Todos los días tenía al lado un soldado romano que estaba vestido en armadura romana. Y escribió la carta menos conocida a Filemón. Y esta historia les va a gustar. 3 años antes de Pablo estar ahí en Roma, en su tercer viaje misionero, él estuvo 2 años en Éfeso. Y Éfeso estaba bien cerca de Colosas. Y allí él conoció a un hombre rico que se llamaba Filemón. Era un hombre muy pudiente en la ciudad, algo como Publio, pero en Colosas. Pues Filemón, a través de Pablo, se convierte al Señor. Y en la casa de Filemón se establece la iglesia de los colosenses. Allí es donde se empiezan a reunir en esa ciudad. Pues brincamos 3 años más adelante. Ahora, mientras Pablo está preso en Roma, uno de los muchos que lo visita, el versículo 30 nos dice que muchos venían y lo visitaban y escuchaban el Evangelio. Uno de los muchos que lo visitaban mientras él estaba allí encadenado en ese cuarto que rentaba, se llama Onésimo. Y Pablo, hablando con él, descubre que Onésimo era de la ciudad de Colosas, que Onésimo era un esclavo en esa ciudad y que su amo se llama Filemón. Y Pablo dice, yo conozco a Filemón, yo lo conozco. Lo que había pasado es que Onésimo parece que le había hecho algo a su amo, no se sabe, los teólogos dicen posiblemente le robó algo, y Onésimo se escapa de Colosas porque allí lo iban a matar y se va y se esconde en la gran ciudad de Roma, allí nadie me va a encontrar. Huye hasta Roma para esconderse allí, para huir de la justicia. Pero allí se encuentra con Pablo, y allí Pablo le predica el evangelio a Onésimo, se convierte a Cristo y es discipulado por Pablo. Y Pablo lo envía de regreso a Colosas para reconciliarse con Filemón. Y lo envía con una carta pidiéndole que Filemón reciba a Onésimo como un hermano y que lo perdone así como Cristo lo perdonó a él. Él le dice la carta, si me tiene, Pablo le escribe a Filemón y envía la carta con Onésimo. Le dice, si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y Pablo cierra la carta a Filemón diciéndole que lo saluda Marcos, Aristarco y Lucas, que estuvieron con él esos 2 años mientras él estaba preso
allí en Roma, 2 años en Cesarea, 2 años en Roma, amigos en el Evangelio, verdaderos amigos en el Evangelio. ¿Qué aventura vivió Pablo en su día a día en el Señor? En su camino a Roma como un preso, en las peores circunstancias, pero qué aventura vivió Pablo. El Señor nos llama a nosotros hoy, hermanos, a lo mismo. A no ver nuestras circunstancias como una tragedia, a no ver nuestras circunstancias como una casualidad, sino a ver nuestras circunstancias como las veía Pablo, de la misma mano de Dios, del Dios soberano que ordena todas las cosas, de la misma providencia de Dios que hace que todo obre para bien. Nuestro día a día es una aventura de la fe que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. No menospreciemos, hermanos, nuestro día a día, porque nuestro día a día Dios lo ha preparado de antemano para que sea nuestra aventura de la fe. No busquemos una vida con propósito en lo extraordinario, en lo más allá, en lo ideal. La vida con propósito la tenemos aquí, ahora, delante de nosotros, ordenada por Dios mismo. Ya tenemos la vida significativa y la vida con propósito ante nosotros. El Señor la despliega día a día delante de nosotros. Para Pablo, desde Malta hasta Roma, a cada paso que él vivió, él vio la gracia, el favor, el cuidado y sobre todo la salvación del Señor para él y para otros. Y nosotros hoy, aquí, 2000 años después, en esta ciudad de Colorado Springs, de nuestra casa al trabajo, al mercado, a la iglesia o lo que quiera que pase en nuestro día a día, es la providencia del Señor dándonos esa aventura de la fe. Así que el Señor nos llama a vivir nuestra vida como la vivió Pablo, con propósito, a vivir para Cristo, a gastarnos para el Señor, a gozarnos la aventura que el Señor cada día despliega delante de nosotros. Que podamos ver la gloria del Señor en nuestro cotidiano, día a día, que aparenta ser ordinario, pero es totalmente extraordinario.